Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están? Que Dios les bendiga. Aquí estamos en su programa Estudiemos Juntos La la Biblia. Biblia. Así que espero que todos estén viendo estos videos, ¿verdad? Que son tan bonitos, que podemos aprender de Dios, ¿verdad? De todo lo que es su amor, su misericordia, su justicia, sus juicios. Así que dice la palabra de Dios que nos deleitemos en Él, ¿verdad? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu Tu corazón. corazón. Salmos 37:4. Así que hay que deleitarnos en la palabra de Dios, ¿verdad? Hay que buscarlo como joya, como oro, como cualquier cosa preciosa, ¿verdad? De valor. Así que Dios es más importante que todo eso, más importante que cualquier joya, ¿verdad? Y pues recuerde, ¿verdad? Que si usted todavía no tiene a Cristo en su corazón, si todavía no lo ha aceptado en su corazón, si todavía no ha creído en Él, ¿verdad? Pues es importante que usted voltee a los cielos y vea lo que Él creó, ¿verdad? Él creó los cielos y la tierra, Él lo creó a usted en el vientre de su madre, así que es la manera en que podemos ver que Dios existe y que tenemos que creer en Él, ¿verdad? Así que ¿cómo creemos más en Dios? Pues aquí, ¿verdad? Leyendo la palabra, orando sin cesar, ayunando, meditando en su palabra, no dejar de congregarse. Todo eso nos dice Dios que tenemos que hacer, así que acérquese a Dios, ¿verdad? Que hoy es tiempo, hoy es el día de salvación para usted, acérquese y sea salvo, ¿verdad? ¿Cómo puede ser salvo? Pues cuando usted confiesa sus pecados a Cristo, ¿verdad? Todos como humanos hemos pecado, hemos fallado a Dios, así que Dios dice que nos arrepintamos de todos nuestros pecados y que Él nos dará la vida eterna, ¿verdad? Él es el que nos promete todo esto, ¿verdad? Así que alcance salvación, ¿verdad? Mientras haya tiempo, dice la palabra, ¿verdad? que, que lo busquemos porque hoy es el día de salvación para usted, ¿verdad? Que lo que está escuchando. Así que pues busque de Dios, ¿verdad? Acérquese a Él y encuentre al Salvador, ¿verdad? Él es el que fue a la cruz para salvarnos y darnos la vida eterna, ¿verdad? No hay nadie más. No teníamos escapatoria, todos estábamos destinados a morir e ir al infierno, pero vino el Salvador, nuestro Señor Jesucristo, para salvarnos. Así que Dios quiere salvarlo, Él quiere tenerlo bajo sus alas, ¿verdad? Bajo, como una gallinita que cubre a sus hijitos bajo sus alas. Así que venga Cristo, hoy es el día de salvación. Porque pues recordando, ¿verdad? Que mucha gente se pone a ganar mucho dinero, también se pone a estudiar mucho, a hacer una carrera, tantas cosas, ¿verdad? Y Dios dice que de qué le vale al hombre ganar al mundo entero si su alma se pierde, ¿verdad? De qué le vale a usted hacer tantas cosas y afanarse tanto si su alma se pierde, ¿verdad? Así que Dios por eso dice que nada vale más que la salvación, ¿verdad? Así que alcance la salvación, venga a Cristo, arrodíllese, o si está manejando, pues hágase un ladito y dígale a Dios que quiere salvar, quiere que lo salve, ¿verdad? Pídale a Dios la salvación, pídale que lo perdone de sus pecados y Él lo va a hacer. Así que, bueno, pues vamos a empezar. Dice que, bueno, hoy estamos para estudiar, ¿verdad? En Números 33, ya merito acabamos número, así que espero que ustedes los esté viendo desde el principio. Recuerda que estamos desde Génesis y ya vamos en Números, estamos de capítulo por capítulo, así que acuérdense de compartirlos, de inscribirse para que YouTube le avise cuando hacemos un video. Darle like también para que así YouTube también lo comparta con otras personas y pues eso es una manera de evangelizar, ¿verdad? Así que bueno, vamos a entrar a
a estudiar Números 33, que se llama Jornadas de Israel desde Egipto hasta el Jordán. Así que, ¿cómo estás, Virgilio? Muy bien. Aquí estamos de nuevo en este nuevo video, nuevo lectura. Amén. Y compartir pues nuestras opiniones con ustedes, y ustedes también pueden compartir sus opiniones con nosotros. Así es. Para que juntos vayamos a delineando la verdad, porque hay una sola verdad y esa sola verdad viene de lo alto, viene de Dios. Y el Señor Jesús dijo, Él mismo dice, yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. Así que el Señor Jesús es la base de nuestra fe cristiana. No hay otro camino para llegar al cielo sino a través del Mesías prometido a Israel. En este Mesías se cumple la promesa de Dios a Abraham, cuando le dice, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Amén. Y cuando dice simiente se refiere a una persona, es simiente, a tu simiente o a tu descendiente, es un singular. No le dice a las descendencias, sino le dice a tu simiente, no dice las simientes. Entonces, la enseñanza es que en Jesucristo es donde tenemos todas las promesas de Dios para Abraham. En Jesucristo se cumplen. Y es a través de la fe en Jesucristo que nosotros venimos a ser parte de la descendencia de Abraham. Y como dice la Escritura también, dice, ya no hay judío ni griego. O sea, en la fe del Señor Jesús, todos somos iguales, todos somos descendientes de Abraham. Ya no hay judío ni griego, ya no hay varón ni mujer, ya no hay esclavo ni libre, ya la nacionalidad no existe. Aferrarse a una nacionalidad como si se tratara de alguien especial, pues no, automáticamente nos descalificamos, porque la única cosa que define a los siervos de Dios, a la descendencia de Abraham, al Israel espiritual, es la fe en el Señor Jesús. Eso es lo que define a aquellos que forman parte del Israel espiritual. Y dice la Escritura también, no es judío el que es en la carne, el que es el descendiente de Abraham. Es judío el que hace la voluntad de Dios, la voluntad del Señor Jesús. Y en eso es en lo que se tiene que enfocar la fe nueva, la fe del creyente, en la fe de nuestro Señor Jesús, en lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Y entonces venimos a formar parte del Israel espiritual. Eso es algo que ya se logró. Ya es una realidad. El Israel espiritual, bueno, es todo aquel que ha tenido fe en Jesucristo. Y ese Israel espiritual es la descendencia de Abraham, la descendencia prometida a Abraham. Entonces no solamente son los descendientes físicos, sino los creyentes, son descendientes espirituales de Abraham. Somos descendientes espirituales de Abraham. En el capítulo anterior notamos una aparente división en el pueblo de Israel cuando estaban para entrar a la tierra prometida, que Rubén y Gad y la media tribu de Manasés decidieron quedarse en el oriente, en el lado oriental del Jordán, porque había una tierra que pues tenía muchos pastos y ellos, como ganaderos que eran, pues necesitaban pastos para su ganado. Entonces decidieron quedarse en este lado del Jordán, al oriente del Jordán. Y hubo un pequeño altercado, Moisés reprochándoles que estaban desanimando a sus hermanos, y entonces ellos dijeron, no, nosotros vamos a hacer
algo improvisado para nuestras familias y nuestro ganado. Y nosotros vamos a ir armados con ellos, no los vamos a dejar ir a la guerra solos. Vamos a entrar armados al lado occidental del Jordán, a la tierra prometida, y vamos a pelear con ellos para que ellos también tengan su heredad. Entonces, bajo esta promesa de los Rubenitas y Gaditas y la media tribu de Manasés, Moisés aceptó que se quedaran en el lado oriental del Jordán. Y se decidieron ellos y hicieron lo que tenían que hacer y se prepararon para la guerra, para entrar a la guerra, a la conquista. Y eso fue lo que vimos en el capítulo 32. Hoy en el capítulo 33 vamos a ver, esperamos que a grandes rasgos, algunas de las etapas, no todas, porque pues no queremos cansarlos con una lectura un poco pesada. Entonces veremos unas pocas de las etapas de la peregrinación de Israel hacia la tierra prometida. Pero vamos a empezar de nuevo con una oración. Padre Santo, Todopoderoso Dios, que habitas, Padre, en lo excelente del cielo, te agradecemos, Padre, que tú nos has dado revelación, nos has dado entendimiento de tu palabra y de tus planes para nosotros, los seres humanos, y tú estás trabajando, Padre, en la vida de cada uno de los creyentes para que nos acerquemos más a ti, nos acerquemos más a la salvación que nos ofrece nuestro Señor Jesús, que nos acerquemos más a aquellos que necesitan escuchar el mensaje de salvación, para que se conviertan, Padre, y para que vengan a formar parte de tu familia de hijos espirituales. Tú ayúdanos, Padre, a saber compartir tu palabra conforme a lo que tu palabra dice, no conforme a nuestras ideas personales, porque entonces estaríamos cayendo en el error, Padre. Dirígenos tú en esta lectura y en este estudio, y que podamos ser de utilidad para aquellos que nos escuchan. Te damos gracias por ellos, por los que escuchan estos mensajes, y te pedimos que también ellos sean iluminados, así como tu palabra nos iluminó a nosotros, o nos ha iluminado a nosotros. Que siga tu iluminación llegando hasta el último de los que han de ser salvos. Gracias, Padre, por toda tu ayuda, por tu generosidad, por tu bondad, por tu buena voluntad. Bendito seas, Padre, por todo lo que haces en nuestra vida. Dirígenos en esta lectura y enséñanos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, desde el 1. Jornadas de Israel desde Egipto hasta el Jordán. Sí, todo. Así que abra su Biblia en Números 33 y empezamos desde el 1. Estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos, bajo el mando de Moisés y Aarón. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas. De Ramasés salieron en el mes primero a los 15 días del mes primero. El segundo día de la Pascua salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios, mientras enterraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte, de entre ellos a todo primogénito. También había hecho Jehová juicios contra sus dioses. Salieron pues los hijos de Israel. El comentario que tenías. Sí, bueno, viaje de los israelitas desde Egipto hasta la llanura de Moab, justo antes de entrar a la tierra prometida. Dios estuvo con ellos todo el tiempo, ¿verdad? Aunque ellos muchas veces fallaron. Y en Juan 14:18 dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. O sea que Dios en todas estas jornadas, Dios estuvo con ellos, ¿verdad? Y dicen, así como Israel salió de Egipto, de la esclavitud,
En Jesucristo salimos de la esclavitud del pecado. Así lo dice en Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Ya? Sí, no sé si voy a leer más. Es la estancia del pueblo de Israel en Egipto era el símbolo de Egipto, y hay otras circunstancias, otras ciudades, lugares donde Dios también lo compara, o en la Biblia se ve una comparación con el pecado, pero en este caso Egipto era símbolo del pecado, porque Egipto tenía muchísimos dioses. Hay algunos pastores que han dicho que eran miles de dioses, no sé realmente cuántos eran. Pero el juicio de Dios que vino sobre Egipto fue, como dice allí, en contra de sus dioses. Como dice el 4, dice, también había hecho Jehová juicios contra sus dioses. El río Nilo era considerado un dios, y Dios lo hirió y se convirtió en sangre. Fue una maldición para el pueblo de Israel, el pueblo de Egipto. Después vinieron piojos, y entonces también la figura de un piojo representaba a uno de los dioses de Egipto. Luego vinieron ranas, es más, los pescados que había en Egipto, había una deidad en forma de pescado. Las ranas, había una deidad en forma de rana. De moscas. Las moscas también, era una deidad en forma de moscas. Y así el ganado, había una deidad en forma de ganado, en forma de un becerro. Y recordamos que los israelitas salieron, y cuando Moisés se ausentó por estar recibiendo las leyes de Dios, los 10 mandamientos, los israelitas se desenfrenaron porque no lo veían bajar del monte y creían que había muerto. Entonces se desenfrenaron, y lo primero que hicieron fue fabricar un becerro de oro. Era lo que habían visto en Egipto, y eso era lo que traían en su mente, las imágenes de los dioses de Egipto. Como dijo alguien en una ocasión, salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Entonces lo primero que se relata aquí es el inicio de las jornadas. Salieron de Ramesés en tal fecha, y salieron en el momento en el momento de crisis en Egipto, la crisis más grave, porque Egipto había sido destruido por completo, o sea, ya no era la potencia mundial que era en aquel tiempo, y la muerte de sus primogénitos determinó que los dejaran salir a los israelitas. Y entonces la primera jornada, dice en el 5, dice, salieron pues los hijos de Israel de Ramesés y acamparon en Sucot. Sucot quiere decir enramadas o cabañas, enramadas. Y el simbolismo es que Dios cubre y protege en el inicio del peregrinaje. Todos los que creímos en Dios, no teníamos tanto conocimiento al principio. Entonces necesitamos que Dios nos protegiera para ir creciendo en conocimiento. Entonces necesitamos esa protección de la enramada que Dios pone sobre nosotros. Entonces es protección y, ¿qué dijimos? Enramada. Sí, significa enramada, pero dice Dios protege y
con estos lentes no veo mi letra tan chiquita. Dios cubre y protege en el inicio del peregrinaje de todo creyente. Y cada jornada que hicieron, el lugar donde llegaron tenía un significado. Pero son demasiadas jornadas, son 42 jornadas, así que para no hacerles tedioso la lectura a ustedes, vamos a mencionar solo unas pocas y luego vamos a ir al final de las jornadas. Por ejemplo, de Sucot, salieron de Sucot y acamparon en Etam, que está al confín del desierto. Es la frontera entre el desierto, entre Egipto y el desierto. Y se puede explicar. Yo lo saqué de un pequeño estudio, no crean que hice yo mi propia investigación, lo saqué de un estudio. Entonces, eso representa, dice, que la fe comienza cuando terminan los recursos humanos. Ahí ya no tenían nada, iban a entrar a un desierto y no tenían nada. Así que solo era confiar en Dios, que Él se iba a encargar de todo. Salieron de Etam y volvieron sobre Pi Hahirot, que está delante de Baal Zephón, y acamparon delante de Migdol. Este lugar es cuando llegaron a la orilla del Mar Rojo. Eso es un símbolo del cruce del Mar Rojo, porque ahí se establecieron justo en la ribera, en la playa del Mar Rojo, una explanada grande que hay allí en ese lugar. De hecho, ahí parece como si hubiera sido un camino hecho con maquinaria, que sale desde Egipto y que va por todo el desierto hasta ese lugar de Pi Hahirot. Y parece un camino hecho como con maquinaria, pero es un camino formado a través de los siglos por la erosión, por el paso del tiempo, y llegando a la orilla de ese lugar, frente al mar, está una explanada grande que pudo albergar a todo el pueblo de Israel y con sus ganados. Llegaron a ese lugar y de allí cruzaron el Mar Rojo. Este lugar simboliza la victoria, pero por el poder de Dios. Al pasar por el Mar Rojo abierto en dos paredes, y ellos pasaron por en medio y la nube los iba cubriendo, era un simbolismo del bautismo en agua y en el Espíritu, porque la nube es el Espíritu. La nube en ese tiempo, en ese momento, era el Espíritu, pero las paredes que había a ambos lados era el agua. Entonces era un simbolismo del bautismo en agua y en el Espíritu. Y salieron de Pi Hahirot y pasaron por en medio del mar al desierto. O sea, al cruzar al otro lado del Mar Rojo, entraron en un desierto y anduvieron caminando por el desierto de Etam y acamparon en Mara. Mara significa amargura o amargo. Entonces, la enseñanza es que Dios transforma lo amargo en dulzura o en bendición, transforma la amargura en bendición. Y es el incidente donde llegan a ese lugar de Mara y hay agua, hay fuentes de agua allí, pero el agua es amarga. Entonces Moisés ora y Dios le señala un árbol, y Moisés va y lo arranca, lo corta y echa como ramas dentro del agua. Y aparentemente, no aparentemente, sino que por ese acto, que también tenía que ser un acto de fe,
el agua se transformó en agua dulce y pudo beberse y pues dar de beber a todo el ganado y a todo el pueblo. Y no era pequeño lo que acaba de ocurrir allí, era bien grande, porque recordemos, eran más de 600,000 hombres de 20 años hacia arriba. Entonces tenemos que recordar que había muchos que eran de 20 años, menores de 20 años, y había muchas mujeres. Entonces probablemente estamos hablando de una multitud como de 3 millones. Entonces, para dar de beber a una multitud de 3 millones y luego de ganado, quién sabe de cuántos serían, pues es mucha, tuvo que ser mucha el agua que había en esos lugares, en ese lugar de Mara. Vamos a irnos hasta donde dice el 15. Bueno, nada más el significado de los nombres. Dice, acamparon luego junto al Mar Rojo. Fue un reposo breve, un recordatorio de la victoria que Dios les había dado en el Mar Rojo para fortalecer su fe. Después acamparon en el desierto de Sin. Ahí tuvieron hambre y ahí Dios les dio el maná. Es símbolo de que Dios es el proveedor. Después llegaron a Dovka. El significado es lugar incierto, o puede ser un lugar poco conocido, que no se ha identificado bien en la historia. Entonces, Dovka dice, el caminar a veces es sin claridad, pero bajo la dirección divina. A veces pasamos por circunstancias que decimos, bueno, ¿qué es lo que está sucediéndome? ¿O por qué estoy en esta situación? Es un lugar, no tengo certidumbre en ese momento, pero estamos en ese lugar bajo la dirección divina. Luego llegaron a Luz, que significa refugio. Bueno, el simbolismo, Dios es nuestro refugio. Luego llegaron a Refidim, que fue el lugar donde no tuvieron agua y fueron atacados por los amalecitas. Fue una prueba de fe y lucha espiritual, es el simbolismo, fe y prueba y lucha espiritual contra la carne. Después de Refidim llegaron al fin al desierto de Sinaí y acamparon en el monte de Sinaí. En ese lugar es conocido como el monte de la ley y es donde Dios les da ordenanzas y les da dirección y les da palabra. Les habla Él directamente a todo el pueblo. Tuvieron tanto miedo al oír la voz de Dios que le dijeron a Moisés, tú habla con Dios y tú dinos lo que Dios diga, pero no hable Dios con nosotros porque sentimos que vamos a morir. Entonces, allí escucharon la voz de Dios. En ese lugar duraron 2 años prácticamente. Y allí fue donde Dios les dio su ley, sus 10 mandamientos y otras muchas leyes, y a través de los años se fueron agregando más leyes hasta llegar a tener 603, es lo que yo he escuchado de los que, como decía mi papá, de los que saben leer, de los maestros de la Biblia, 613 leyes en total. Entonces, allí en el monte Sinaí recibieron todo eso y recibieron también la instrucción de construir, de fabricar el tabernáculo, y Dios le dio un diseño
del tabernáculo y de todos los utensilios que iban a estar dentro a Moisés. Y Moisés lo trajo, todo ese diseño, y lo explicó a los artesanos, los que dirigieron la obra y los que colaboraron en la obra. Y ahí se fabricó el tabernáculo y las vestiduras del sacerdote, de los sacerdotes y todo eso. Entonces, a partir de allí siguieron sus jornadas hasta que llegaron permítanme tantito. Hasta que llegaron al desierto de Sin, que dice que es Cades. Esto es en el versículo 36. Entonces cada jornada tuvo un significado, como por ejemplo Kibrot Hatava, las tumbas de los codiciosos. Aserot, advertencia contra la codicia carnal, la codicia de la carne, o sea, el deseo de la carne. En este caso es el deseo de comer. Ese fue un deseo intenso que luego se convirtió en una maldición, porque murieron muchos. Luego está Ritma, lugar de los incrédulos. Este fue el lugar que una vez, que cuando llegaron por primera vez a las puertas de la tierra prometida, llegaron allí y no tuvieron la fe suficiente para tomar la tierra prometida en ese momento. Y entonces Dios los obliga a regresar al desierto y a vagar por 40 años. Entonces, Ritma es lugar de incrédulos. El siguiente fue Rimón Pérez, granada hendida. Granada hendida. Se rompe. Es una ruptura porque Dios los va a disciplinar. Se rompe esa comunión que tenían con Dios, entonces es cuando Dios los va a disciplinar. Libna es blancura, la gracia y la purificadora. Luego pasaron por Risa, que es quebrantar. Yo creo que era de pura risa. Quebrantar. Dios les dio o sea, eso lo tendríamos que ver de nuevo en la parte de atrás, cuando están en Éxodo moviéndose hacia la entrada hacia la tierra prometida. Entonces, para no hacer tan largo esto, solo es un repaso de las jornadas y del significado de cada jornada. Risa, quebrantar. Selata es una reunión. En el monte de Sefer es un monte hermoso, donde se ve la gloria, la visión de la gloria futura del pueblo de Israel. Arada, temor, significa temor. Es un temor reverente ante la santidad de Dios. Maselot, campamentos, es donde están ahí acampando, definiendo cómo iban a acampar cada tribu. Ya estaba definido, pero se iban estableciendo conforme a esa definición que Dios les había dado. Maselot Tahat, bajo o humillación. De nuevo, aquí no se dicen detalles. Habría que ver el Éxodo de nuevo para ver todos los detalles de lo que ocurrió en esas jornadas. Luego llegaron a Tara, que significa residencia. Mica significa dulzura. Hasmona, fertilidad. Moserot, lugar de disciplina. Luego Bene Jaacán, hijos del torbellino.
Luego llegaron al monte de Gilgad, que también significa caverna de Gadgad. Salieron de allí, llegaron a Jotbata, el lugar de ríos. Y salieron de Jotbata y llegaron a Abrona, que significa pasaje, o sí, pasaje. Que Dios establece un puente para que puedan. No es. Se está tratando de decirnos que es Dios el que va a hacerlos pasar hacia la tierra prometida. Luego llegaron a Jotbata, ya dijimos, Sion Heber, columna poderosa, y de ahí llegaron a Cades, al desierto de Sin, y es el lugar de incredulidad. Otra vez, de hecho es en este lugar, ya Moisés estaba para ceder su lugar a Josué para entrar a la tierra prometida. Entonces, ahí tuvieron dudas de nuevo en Cades. Fue la primera vez que llegaron allí a Cades y tuvieron dudas, les faltó fe, dudaron de Dios y fue el castigo regresar al desierto. Y llegan de nuevo a Cades y de nuevo hay dudas. Pero entonces hay que reflexionar en ese momento y recordar que Dios ha sido fiel todo el camino y que les ha estado dando protección a través de los 40 años y que no les ha faltado nada. Entonces, aunque fue un lugar de incredulidad, también es una lección para obedecer sin dudar. Entonces tuvieron que llegar. Gracias a Dios, pues había una nueva generación, una generación más dispuesta a luchar por la promesa de la tierra prometida. Salen de Cades Barnea y acampan en el monte Or, a la extremidad de Edom. Se establecen como alrededor de un monte, en un extremo de la tierra de Edom, y en ese lugar muere el sacerdote Aarón. Entonces, es una enseñanza que nos dice que aquí tiene que haber sucesiones. La vida terrenal es pasajera. Necesitamos sucesión espiritual. Ahí el sumo sacerdote Aarón le entrega las ropas de sumo sacerdote a su hijo mayor, y entonces él viene a ser el nuevo sumo sacerdote. Subieron al monte de Or, Moisés, Aarón y Eleazar, el hijo de Aarón. Entonces allá en el monte le quitan a Aarón sus vestiduras santas y se las ponen a Eleazar. Y me imagino que allí el mismo Eleazar ve cómo su padre muere. Entonces él viene con las ropas y probablemente viene con una tristeza en su rostro, pero era un, ¿cómo se dice?, un cargo enorme el que le estaba cediendo Aarón a su hijo. Sí. Entonces suben los tres y saben que van a algo dramático. Aarón sabe que va a morir allá en el monte y va, conforme, está conforme con lo que Dios ordenó. Y Eleazar ve que Moisés probablemente le quita las vestiduras a Aarón y luego se las pone a Eleazar.
Y entonces probablemente Aarón simplemente le da sueño, se acuesta y deja de respirar. Entonces Aarón quedó sepultado allí. Probablemente Dios lo sepultó en algún lugar. Y Eleazar tiene que bajar. Y Moisés, como el líder espiritual de todo Israel, lo viene consolando, lo viene bajando del monte, haciéndole ver que era necesario, que él mismo, Moisés, no va a poder entrar a la tierra prometida, que va a tener que ser él, Eleazar, con Josué, los que entren a la tierra prometida y repartan la tierra al pueblo de Israel. Así que allí en el monte Hor, el pueblo se despide de Aarón. Después salen de ese monte y llegan a Salmona, que significa imagen sombría o camino de sombra. Salmona, imagen sombría. Después llegan a Punón, que significa oscuridad. Luego llegaron a Obot, que significa odres, y salieron de Obot y acamparon en Ije-Abarim, que es ruinas del otro lado. Dejar atrás las ruinas que veníamos arrastrando, es el significado. No debemos traer sobre nuestros hombros la ruina que el pecado nos había causado. Debemos liberarnos, debemos dejarlo atrás. Y de ahí de Ije-Abarim se fueron a Dibón Gad, que significa solamente lugar de Gad, donde se establecieron sucedieron las primeras conquistas, las conquistas de este lado del Jordán, del lado oriental. Y en esas conquistas, allí es lo que estuvimos relatando en el capítulo 32, donde Rubén y Gad y la media tribu de Manasés pidieron territorio de este lado del Jordán. Entonces, eso fue en Dibón Gad. Y después de allí llegaron a Almón Diblatayim, que dice, según el significado que encontré ahí en ese estudio, significa lugar escondido de higos. De higos. Ajá. Y el simbolismo es que el fruto oculto de Dios, Dios lo madura. Usted es el fruto oculto de Dios. En medio de todo este mundo, usted está oculto, usted está aparentemente sin significar nada para el mundo, pero Dios lo está madurando a usted, a mí, a nosotros. Nos está madurando para que podamos ser un fruto agradable para Él. Nos está madurando en secreto. Y de allí, de Almón Diblatayim, acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Entonces, prácticamente allí fue el final del viaje, un viaje que duró 40 años, solo por incredulidad al principio de los 40 años. Entonces nos fuimos muy rápidamente porque, bueno, sería mucho comentar cada etapa, el simbolismo y etcétera, etcétera. Entonces lo hicimos, lo tratamos de hacer breve para que, pues, bueno, para que nos toleren, pues. Y ¿tienes algo que decir? No, de aquí. No, ya está. De límites, repartición de Canaán. Ajá, sí, pues ya terminamos las jornadas. Ya lo último del capítulo son la orden de Moisés de cómo repartir la tierra prometida.
Ok. Y ya no vamos a leer ahí. Nomás lee un capítulo, un versículo. Dos. Bueno, límites y repartición de Canaán. Y habló Jehová a Moisés en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis pasado el Jordán entrando en la tierra de Canaán, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país, y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos. Hasta ahí, ¿no? Sí. Y echaréis a los moradores de la tierra y habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad. Y heredaréis la tierra por sorteo por vuestras familias. A los muchos daréis mucho por herencia, y a los pocos daréis menos por herencia. Donde le cayere la suerte, allí la tendrá cada uno. Por las tribus de vuestros padres heredaréis. Y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Además haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos. Así que pues Dios le manda a Moisés que los israelitas echen fuera a los cananeos y destruyan sus ídolos. Los echó por amor a las próximas generaciones. Y así como dice en Salmos 24:1, que dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, ¿verdad? Es de él el mundo, y Dios quiere que los que habiten allí estén bien, ¿verdad? Los echó fuera porque eran idólatras, dice, con pecados sexuales y etcétera, ¿verdad? Y los echó para que no se contaminaran con sus ídolos, y si no obedecían, pues sufrirían las consecuencias. Y vemos en segunda de Corintios 6:14 al 18, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Así que pues leerlo todo, ustedes lo pueden leer todo, ¿verdad? De 2 de Corintios 6:14 al 18. Y bueno, pues el desierto representa el proceso de santificación y pruebas en nuestra vida. Ahí vemos en 1 Corintios 10:1 al 14, que voy a leer desde el 6. Dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Y en el 14 dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. La tierra prometida apunta a la vida eterna y a la herencia en Cristo. Así que no sé si tienen más. No, o sea, siempre ha habido, ¿cómo se dice? Comentarios negativos. O sea, dicen que fue malo lo que hizo el pueblo de Israel al llegar y echar a las gentes, que Israel estaba haciendo maldad al invadir un territorio, y que todos los gentes de ahí eran gente buena, gente inocente. Entonces acusan a Dios y acusan la Biblia de que Dios fue injusto. Pero si es el juez de todo el universo, es el creador del universo, ¿ustedes creen que Dios va a ser injusto en lo que hace? Si por el pecado todos quedamos bajo la condenación de Dios, no hay nadie justo. La única justicia que tenemos es cuando nacemos, somos inocentes. Hasta que perdemos la inocencia, que llegamos a cierta edad y ya sabemos
que algo es malo y de todos modos el impulso nos lleva a hacerlo. Entonces, no hay gente inocente en el mundo. Todos caemos en pecado de una u otra forma. Unos pecan mucho, otros pecan poco, pero todos pecamos. Y el pecado delante de Dios nos condena a la muerte, lejos de Dios, a la condenación del infierno. Entonces, cuando Dios ordena invadir el territorio de Canaán, Él le dice al pueblo de Israel, sáquenlos a todos. O sea, no es que esté siendo injusto, es que esos que habitaban allí en la tierra prometida eran malos, había perversidad, había corrupción grande y grave. Entonces, cada generación nueva que venía a ser contaminada. No es que viniera una generación justa, no. Venía una generación, sí, de nacimiento, bueno, son inocentes, pero apenas pasaba el tiempo, unos pocos años, caían en lo mismo, en la corrupción de todo el país, de todo el territorio. De hecho, esa es la razón por la que Dios los quitó de en medio, o los quiso quitar de en medio. Es que han llegado al colmo de la corrupción. Y no es que Israel haya sido bueno solo por ser el pueblo escogido de Dios. No, es que Abraham fue el que ganó la batalla. Él tuvo fe. Entonces él decidió por toda su descendencia. Entonces, si Dios les dio la tierra a ellos, no fue por su bondad, la bondad de ellos, fue por la bondad, por la justicia de Abraham, y porque Dios se había comprometido con Abraham a darle a su descendencia esa tierra. Entonces, por eso Dios dijo, o sea, échenlos fuera todos. Si no los logran echar, si no se esfuerzan en echarlos, van a ser un estorbo para ustedes. Un estorbo en la relación entre ustedes y yo. Y dice, y si se prolonga esa condición y ustedes siguen empeñados en hacer lo malo como esas naciones, entonces así como les hice a ellos, les voy a hacer a ustedes. Y literalmente eso fue lo que sucedió. El pueblo se alejó de Dios cada vez más y más y más, hasta que Dios intervino y los castigó con la misma severidad con que castigó a los cananeos cuando llegó Israel a esa tierra. Con esa misma severidad castigó a Israel. ¿Por qué? Porque Dios es justo, no tolera el pecado. Entonces, usó a Israel para castigar a gente corrupta, gente perversa. Pero luego usó a los gentiles para castigar a Israel. No solamente al reino del norte, sino al reino del sur también, a Judá. Entonces los castigó con severidad. Así que, ante todo, Dios es justo. Entonces esas son las cualidades que Dios tiene y que son infinitas y que nosotros no podemos tener en infinidad. Podemos tenerlas, pero a nivel humano solamente. Entonces, pues no vamos a alargar más el estudio, así que terminamos el 33. Amén, pues gracias a Dios que hoy llovió. Llovió acá en Mexicali, que casi no llueve, ¿verdad? Y pues gracias a Dios. Y pues también recuerden, ¿verdad?, que tenemos oración los martes ahí por Facebook a las 9 de la noche, los martes. Así que acompáñenos para estar orando, ¿verdad? Todos tenemos mucha necesidad de oración, así que espero que nos acompañe los martes allí por Facebook a las 9 de la noche.
Y pues yo creo que es todo. Acuérdese de compartir los videos y suscribirse, ponerle like, ¿verdad? Y también hacer sus comentarios. Y pues recuerden también que tenemos ahí en la cajita de descripción, ahí anotamos también pues casi todo, ¿verdad? No, pues algo pues anotamos de ahí. Así que bueno, pues gracias por estar aquí, ¿verdad? Para acompañarnos. Espero que usted lea la Biblia juntamente con sus hijos. Recuerda de leer la Biblia, aunque sea 5 capítulos diarios, o si no, 3, 2, pero lea la Biblia. Y cuando vayan manejando, ¿verdad? También puede escuchar estos videos. Y también pues ya que llegue a casa, pues puede hacer sus anotaciones y hacer preguntas, ¿verdad? Si tiene alguna pregunta. Así que pues bueno, qué bueno que estuvo aquí. Que Dios les bendiga y que tengan un día súper archi mega bendecido. Hasta un nuevo video. Bye bye. Hasta luego.